las dos opciones, en el computador o en la nube. Y entonces le da en la nube. Ya parece que está grabando. Ah, listo, ya está grabando. Ya está grabando. Ahora sí. Bueno, empezamos ahora sí. Dios les bendiga nuevamente. Vamos ahora sí a compartir la pantalla. Hermano Diógenes, lo que pasa es que usted quedó como anfitrión de la sala. Entonces, para que usted me dé paso para compartir la pantalla. Hermano Diógenes, ¿me oye? Hermano Diógenes. Sí, señor, estamos mirando, pastor. Pero Sí, ¿sabe qué, hermano? Colóqueme ahí como coanfitrión. O ahora lo estoy con, déjeme de anfitrión. Lo que pasa es que aquí hubo seguro una falla y quedó usted como anfitrión, entonces no me deja manejar aquí la sala. ya, pastor. Ya que ya me dejó como coanfitrión. Sí, señor. Listo, ahora sí. Ahora sí me deja manejar la pantalla. Listo, ahora sí están viendo mi pantalla ampliada o no. Sí, señor Jesús, se ve. Sí, Ya se ve sí, su señor, pantalla. lo estamos viendo. Pastor, Ah, la vemos bien. es que a veces con un botón que le oprima uno mal, entonces varían las cosas. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos acá. Vamos a empezar nuestra clase. Hermano Diógenes. Sí, pastor, cuénteme. No, ya vi que está grabando. Era para preguntarle si estaba grabando en la nube. ¿Quién fue Jesús? Es el tema, ¿no? El primer capítulo. ¿Quién es Jesús? Vimos la clase pasada, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Y hoy vamos a ver el Hijo de Dios. Recuerden que pueden interrumpir, pueden prender su micrófono y hablar cuando vayan a preguntar. Decíamos que en el Evangelio según Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Si yo quiero conocer a Jesús desde el punto de vista Hijo de Dios, debo prestarle atención al Evangelio de Juan, leerlo detenidamente, meditar en él. Jesús es el Hijo de Dios para que se cumplieran las Escrituras. Fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Yo quisiera saber si les quedó claro este concepto de engendrar y concebir. ¿O hay alguna duda? ¿Todo está bien? Fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Es un nombre que viene del cielo. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En él estaba la vida, la luz de todos los hombres. Y en Juan 1:33 dice, cuando Dios le habla a Juan el Bautista, dice, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Aquí se demuestra que Jesús es un hombre especial, no cualquier hombre, sino es un hombre especial con naturaleza divina, Hijo de Dios. Antes de que Adán pecara, era Hijo de Dios por creación. ¿Sí? Jesús, al ser Hijo de Dios, viene a presentarnos a su Padre, nace en el reino de Dios, por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús.
Jesús es un hombre espíritu. Pone el verdadero sentido a las escrituras. Tiene mayor autoridad que Moisés. Cuando Jesús dice el reino de Dios está entre vosotros, está hablando de él, porque él sabía quién era, de dónde venía. Y también dice que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. En el caso de los ángeles, dice, los ángeles están para servir a los hijos de Dios, y sobre Jesús subían y bajaban. Esta es una evidencia más. El único que puede quitar el pecado del mundo es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios quita la naturaleza pecaminosa de los hombres. No solo quita el fruto del árbol, sino la raíz, entendiendo que la raíz es la naturaleza de pecado, el corazón incircunciso, el corazón de piedra. En Juan capítulo 3 se presenta la necesidad del nacer de nuevo. Allí Nicodemo reconoce a Jesús como maestro y que lo que Jesús hace es porque Dios está con él. Él lo reconoce. Sabemos que Dios está con usted, le dice Nicodemo, y él lo ve, lo reconoce como el Hijo de Dios. Jesús dijo de sí mismo, miremos qué cosas dijo Jesús. Dijo, yo soy el pan vivo, el verdadero pan, la puerta, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor, el camino. Él mismo habló de sí. Por eso es que Jesús venía predicando el evangelio. Y el evangelio es Jesús. Él vino hablando de sí mismo. Por eso es que los judíos y los gobernantes religiosos y políticos de la época no lo recibieron, porque venía predicando hacia él mismo y decían que se oponía a César. Cuando él dice, yo soy el camino, por eso lo rechazaban, porque ellos tenían al César como el Dios en la tierra. Era el evangelio, el César en ese momento, o sea, las buenas nuevas, el Dios en la tierra. Y lo veían como que venía a desplazarlo. Al ser engendrado por Dios, Jesús fue el primogénito y el unigénito de Dios. O sea, nacido de una virgen, engendrado por Dios, y no habrá otro. Cuando decimos que Jesús es el primogénito, estamos diciendo que es el primer hijo de la Virgen María y de Dios el Padre. También es el primero entre muchos hermanos y el primero de la resurrección. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Alguien que prenda su micrófono, que esté atento. ¿Están por ahí todavía o ya se fueron todos? ¿Me dejaron solo? Aquí estamos, Aquí estamos poniéndole cuidado, pastor. Pensé que me habían dejado hablando solo. Eso, es que me gusta que prendan sus cámaras. Ahí están, muy bien. A medida que prenden la cámara ya me dan ganas de seguir hablando. Nosotros hasta acá no habíamos llegado, solo habíamos visto era Jesús el Hijo de María, ¿cierto? Entonces, bueno, El Hijo de la Virgen María. En lo que vamos avanzando para ver si se está entendiendo o hay dudas. Es importante que Jesús sea Hijo de Dios. Entonces siempre vamos a mirar a estas preguntas. ¿Por qué es importante? Veíamos cuando Jesús, el hombre, ¿por qué es importante que Jesús sea un hombre? Pero a la vez también en este tema vamos a responder las mismas preguntas. ¿Por qué es importante que Jesús sea Hijo de Dios? El hermano Miguel creo que tiene el micrófono abierto y se oye retorno. Entonces, para que lo cierre, eso, gracias, porque es que cuando yo hablo acá se devuelve por su micrófono. Solamente cuando vayan a participar lo prenden y ya, entonces yo me callo y ya no hay retorno. Entonces, ¿por qué es importante que Jesús sea Hijo de Dios? ¿Por qué será importante?
Es importante que Jesús sea hijo de Dios para que se cumplan las escrituras. Sencillamente es por eso, ¿no? En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso es que es importante, ¿sí? Que sea hijo de Dios, que fue engendrado porque es el cumplimiento de las profecías. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Veíamos en las dispensaciones que siempre ha habido un tiempo dentro de la programación de Dios. Dios nunca hace las cosas por casualidad o como nos pasa a nosotros que improvisamos un negocio o una actividad y dice, bueno, empecemos y en el caso vamos haciendo ajustes, vamos quitando, colocando. No, Dios tiene todo programado y un tiempo para cada uno. Inclusive el día en que el Señor Jesús venga, Dios el Padre ya lo sabe. Él sabe cuándo va a venir. Pero Jesús no, él dijo, yo no lo sé. Nadie lo sabe. Únicamente mi Padre sabe cuándo es el tiempo, porque Él es el dueño de todo el tiempo. Entonces dice que cuando era el tiempo, Dios envió a su Hijo. Ni un día antes ni un día después. Todo está programado. Igual lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Dios para cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros no rechacemos el tiempo en que nos está hablando, el tiempo en que Dios quiere que trabajemos para Él y con Él. Entonces dice que se cumplió tiempo. Dios envió a su Hijo. No existía otra forma de cumplir con el plan de salvación para el hombre, pues todos los hombres estábamos bajo el poder del enemigo y por consiguiente con naturaleza de pecado. Si nosotros nos ponemos a ver, era importantísimo que Jesús fuera hijo de Dios, porque era el único que nos podía salvar, porque todos los hombres estábamos vendidos bajo el enemigo, el poder del enemigo, vendidos por el pecado, y nadie podía salvar. Tenía que venir uno. Indiscutiblemente tenía que ser el Hijo de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la única manera que se podía redimir al hombre es que libre de la esclavitud del pecado y del poder del enemigo. Porque todos estábamos vendidos al pecado, estábamos esclavizados porque el pecado entró por un hombre. Y en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el Antiguo Testamento no se cuando nosotros decimos, bueno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que nos hacemos la idea que siempre ha existido. Pero antes de Jesús ser engendrado en María, concebido en María, más bien, ser concebido, Dios no era Padre, o no se conocía como Padre. Los antiguos lo conocían como el Señor, como Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y habla con Moisés, Moisés le hace una pregunta y le dice, bueno, pero si me preguntan quién lo mandó, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les digo? Y él dijo, bueno, dígale que el Dios de vuestros padres. Bueno, pero, y está bien, al pueblo de Israel digo el Dios de vuestros padres, pero a Faraón, ¿qué le digo? ¿Cuál Dios me mandó? Él se da a conocer. Y dice, bueno, a partir de ahora, por todas las edades, me conocerán como Jehová. ¿Sí? Pero aún no se conocía como Padre, porque había una distancia. Entonces, por eso era necesario que Jesús viniera, naciera de una mujer engendrado por Dios, concebido por el Santo, para poderlo presentar como Padre y que nosotros pudiésemos ser hijos.
Entonces Dios recibe el nombre de Padre. Si vemos el Salmo 2:7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Antes de ser engendrado Jesús no existía el Hijo en el cielo, sino que existía el Verbo, que era Dios. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, no sé si aquí queda claro o ya lo sabíamos o hay alguna duda. ¿Cuándo Dios empieza a ser Padre o se manifiesta como Padre? ¿Alguien va a hablar? Cuando es Pastor. resucitado. Pastor, ¿por qué dice que en el principio era verbo? Bueno, la palabra verbo, pues ha habido ahí algunas controversias, ¿no? Porque es logos o quiere decir palabra, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos en el Apocalipsis, vemos que verbo es un nombre propio. Y eso lo encontramos en el Apocalipsis. O sea, si han leído, acá no lo tengo ahora, pero me viene a mi memoria, y dice que vio un personaje y con un cinto y con el nombre decía el Verbo de Dios. O sea, hablando de Jesucristo. ¿Sí? El Verbo de Dios. Entonces, el Verbo es un nombre. Para nosotros hoy y en el cielo un nombre. Aunque muchos teólogos dicen que se refería a la palabra de Dios. Pero si vemos en el Apocalipsis, Jesucristo recibe el nombre del Verbo de Dios. Si alguien me puede colaborar ahí rápidamente, lo busque en Apocalipsis del Verbo de Dios y lo leemos. No sé si se venir. Buenos días, pastor. Está en Apocalipsis capítulo 19. Bueno, ¿lo puede leer, por favor? El Dice, versículo 13, desde el 12 les voy a leer. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, gracias, hermano. Sí, hermano, entonces, el que preguntaba, allí vemos que el nombre de Jesucristo es el Verbo de Dios. Entonces, hay un micrófono, está abierto. Entonces dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero este Verbo dejó de ser Dios y vino y fue engendrado en María, hablando de Jesucristo. Antes tenía el nombre del Verbo y el Verbo era Dios, en la condición de Dios, con todas las características de Dios. Y él fue el que fue engendrado en María y nació el hombre Jesús. Pero hoy se sigue llamando el Verbo de Dios. ¿Por qué es importante que Jesús sea hijo de Dios? En 1 Corintios 15:46 dice, mas lo espiritual no es sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, Adán, hablando de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Exuri tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar y... para que no se oiga interferencia. Bueno, entonces volvamos a este versículo, bien importante. Dice que es importante que nosotros seamos como el hombre que es del cielo, sea Jesucristo.
porque traemos la imagen del terrenal, o sea, de Adán. De ese hombre tenemos la misma imagen, pero la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, nosotros, así como estamos, con esta carne y con esta sangre que tenemos, no podemos heredar el reino de los cielos. Por eso necesitamos ser transformados en un momento, sea en el momento de la resurrección, el momento en que Jesús venga por la iglesia, que el Señor Jesucristo venga, dice que seremos transformados para ser igual, la misma condición del hombre que vino del cielo, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Cuál será la razón por la cual la carne y la sangre pueden heredar el reino de los cielos? ¿Quién me dice? Razones lógicas, pues, dándole sentido. A ver, ¿quién me colabora? ¿Quién habla? Pastor, pues yo digo que no puede heredar, es porque en sí la persona pues no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Tiene que haber, como dice, esa transformación o ese cambio, ¿cierto? De la persona, porque pues al reino de los cielos pues no podríamos estar si no se ha nacido de nuevo, lo que ha enseñado el Señor Jesús. Pero sí, eso está muy bien, Milena. De hecho, ya nacimos de nuevo y yo creo que ya nacimos de nuevo. Pero ya nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, pero así no podemos ir al reino de los cielos. Tenemos que ser transformados. La pregunta es, ¿por qué se necesita ser transformado? Para ser incorruptibles. Muy bien, si vea, para ser incorruptibles. Va por ahí. Muy bien. Algo más, pero que va relacionado con lo que Nexi dijo. Pastor, porque la carne y la sangre forma parte de la humanidad del hombre, ¿sí? Y como Adán y Eva pecó, entonces hay esa naturaleza de pecado, entonces tiene que haber incorrupción, y como Dios es espíritu, entonces pues pues esa sangre humana y esa sangre, a pesar de que se haya nacido de nuevo, ya no, pues no sé, no tiene que ser todo realmente transformado, todo el ser humano, la persona. Bueno, sí, muy bien, todo eso es verdad, pero la razón es por qué, o sea, ¿por qué se necesita ser transformado? Porque, pastor, porque la carne y la sangre pertenecen al reino de la oscuridad. Pastor, Para porque- poder heredar el reino de los cielos. bueno, porque necesitamos pasar del reino animal al reino celestial. Bueno, ya aquí, yo lo creo que usted ya pasó y que yo también, y ya estamos aquí porque ya nacimos de nuevo, ya no pertenecemos al reino animal. Pero es muy sencillo, porque nosotros tenemos, o sea, con este cuerpo, ¿a cuántos metros usted puede ascender sin ninguna protección? 100, 200 metros, 1000 metros, 2000, 5000 metros. ¿Ah? Bueno, pues, sí, Señor Jesús, con este cuerpo no podemos ascender, primero que nada. Tendríamos que ser espíritu, ¿no? Para poder ascender. Para poder Porque ascender nosotros un metro. El cuerpo está diseñado para estar en la tierra. Por eso los hombres que han ido a la luna, todos necesitan de un traje especial. Si nosotros subiéramos con este cuerpo, nos vamos a desintegrar. ¿Sí? Ahora, si una persona hacía énfasis en esto, y a veces uno dice, pero son cosas así como sin sentido, pero es que es importante para que esto nos aumente más la fe, cuando lo logramos entender. Hermano Miller, cierre su micrófono. Se me devuelve la voz por ese audio. Ahora sí.
Si una persona está en un sótano, 2, 3 niveles abajo de tierra, cuando venga el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, y oiga el llamado, dice que es en un abrir y cerrar de ojos que va a salir de allá. No va a tener tiempo de subir las escaleras para 3, 4 niveles o el ascensor para salir del edificio y poder subir, sino que va a atravesar las paredes y va a atravesar todo. Por eso es que se necesita ser transformados, para que seamos ilimitados al tiempo y al espacio y a esta naturaleza. Y Jesús nos lo demostró, pues cuando Él viene, cuando Él estaba vivo antes de morir, era limitado al tiempo y al espacio, no se podía estar en un lado y aparecer en otro, tenía que desplazarse, no podía atravesar la pared, tenía que entrar por la puerta de la casa. Pero cuando Él es resucitado y llega donde están los discípulos, dice que atravesó una pared y apareció adentro donde estaban reunidos, porque ya es otra dimensión, es otro cuerpo. Entonces, por eso es que dice acá, la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Necesitamos, aunque traemos la imagen del terrenal, y aquí nos cansamos, necesitamos movilizarnos de un lugar a otro. Cuando tengamos la imagen del celestial, ya esas cosas no nos van a limitar. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Necesitamos por eso ser, ¿qué? Transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pastor, ¿Sí? tengo una pregunta. Pastor, No. en el caso de Jesús, cuando Él muere con ¿qué? Pues con pecado, porque Él se hizo responsable de los pecados de la humanidad, ¿sí? Sí. Entonces, podemos decir que cuando Él es resucitado por el Padre, ¿sí? Que envía el Espíritu Santo a que lo resucite, entonces Él fue transformado, incorruptible nuevamente por causa de llevar el pecado del ser humano. Bueno, claro, porque el Señor Jesús cuando estaba en la tierra era limitado porque tenía la imagen del hombre terrenal, o sea, el cuerpo. Sí, aunque la naturaleza era divina, porque había sido engendrado y concebido por el Espíritu Santo. Pero una vez que es resucitado, y eso también lo confirmamos en el bautismo, cuando Él dice que nosotros necesitamos ser bautizados para traer la imagen en la semejanza de Jesús, que fue enterrado de una forma y resucitado en otra forma, incorruptible. Así también nosotros cuando nos bautizamos dice que es en la semejanza, enterramos el cuerpo del pecado, la naturaleza del pecado, para resucitar, o sea, salir del agua ya con fe y con convicción de que somos diferentes. Sí, pastor, porque la diferencia de Jesús con nosotros es que Jesús nació con naturaleza divina, nada que ver con el pecado, y nosotros sí nacimos con naturaleza de pecado. Entonces, pero como Jesús lleva el pecado, paga el precio por nosotros, entonces por eso al resucitar nace con ese cuerpo incorruptible, ¿cierto? Sí, Nuevamente. no nace, sino resucita. Eso, resucita, discúlpeme. Sí, resucita en cuerpo incorruptible, nada que ver con el pecado. Así es, amén, así es. Entonces, igual cuando el Señor Jesús venga por nosotros, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados como Él, lo es Él, en la misma condición de Él. Por eso es importante que Jesús sea el Hijo de Dios para que podamos ser igual a Él. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, nosotros nunca podríamos tener ese cuerpo. Jesús nace en el reino de Dios, nunca perteneció al reino animal,
A este reino pertenecen todos los hombres que nacemos con naturaleza de pecado. En el libro de Judas 10, Judas tiene un solo capítulo, versículo 10, se nos enseña que el reino animal está dividido en dos, racional e irracional. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, ahí nos da a entender que hay dos grupos, los racionales y los irracionales, que es en el que hemos nacido toda la humanidad. Jesús, aunque tenía la imagen del terrenal, el cuerpo, pero su naturaleza era divina. Perteneció siempre al reino de Dios. B, ¿por qué era necesario que fuera hijo de Dios? ¿Por qué se necesitaba? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ya vamos viendo una respuesta del por qué era necesario. Era necesario que Jesús fuera hijo de Dios para que conociéramos al Padre a través de Jesús, ya que Él es la imagen del Padre. Era de la única nosotros podíamos conocer a Dios como nuestro Padre y de hecho ser hechos hijos de Dios. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Este versículo es importante que nos quede bien claro, porque acá algunos dicen, mire, si ve que Jesús dice que Él es el Padre, o sea, que es uno solo, el Padre de Jesús y es el mismo. Pero acá no está diciendo eso. Volvámoslo a leer. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque Jesús dice que es la imagen del Padre. Por eso era necesario que Jesús fuera hijo de Dios, porque Él venía a darnos a conocer al Padre. No que Él fuera el Padre, sino que podemos conocer al Padre a través del Hijo, porque Él hablaba, decía, actuaba todo lo que el Padre le dijo que hiciera o que dijera. Por eso podemos conocer al Padre a través de Jesús. Y Él dice, yo soy el camino al Padre. Al igual que nosotros hoy, Jesús nos dejó la responsabilidad de que las personas conozcan a Jesús a través de nosotros. Pero desafortunadamente muchas veces es el trabajo que no hacemos. Pero qué bueno que nosotros nos propongamos a vivir como Jesús, para que las personas puedan ver a Jesús a través de nosotros, lo conozcan a través de nosotros, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, de compartir, que digan verdaderamente Jesús está en él. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Jesús fue un hombre espíritu. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Desde acá recalca que dice, yo y el Padre uno somos. No dice, somos el mismo, sino somos uno. Y esto me hace pensar en cuando una pareja se casa, ¿no? Se unen en matrimonio y dice la Biblia que ya no son dos, sino son uno, una sola carne, pero no es el mismo. Yo soy uno con mi esposa, uno solo, porque nos hemos unido en matrimonio, pero no somos los mismos. Ella es una mujer y yo soy un hombre, pero somos uno. Pero usted está escuchando el de quién, Elsie. María Elsie, cierre su micrófono, por favor. Entonces, ¿por qué era necesario que fuera hijo de Dios? En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Jesús nace con vida espiritual, nació salvo. Nosotros hemos nacido perdidos con naturaleza de pecado. Entonces, por eso era necesario, ¿no?, que Jesús fuera el Hijo de Dios. Jesús nació con naturaleza divina, santo, en comunión con Dios, completamente libre, con autoridad sobre toda la creación y sobre toda potestad del enemigo. En Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él tenía que toda autoridad, toda potestad. Por eso es que era necesario que fuera Hijo de Dios. Lucas 9:1. Habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es lo que nos mueve hoy a nosotros en fe, es de que nosotros tenemos que orar por los enfermos, poner la mano sobre los enfermos, echar fuera demonios, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que Él delegó esa autoridad sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y al resucitar nos la delegó también a nosotros. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. A veces las personas tienen miedo de que ir a una empresa, a una bodega o a una casa porque asustan. Dicen, no, es que ahí asustan, salen espantos. Pero si usted es hijo de Dios o hija de Dios, tiene toda la autoridad. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero tenemos que creerlo y ir con esa fe. Sé en qué me beneficia o en qué se beneficia el hombre de que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Qué beneficios? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero algunos. El hombre es beneficiado en todo lo que podemos recibir a través de él y por él. No me detuve aquí a preguntar en qué nos beneficiamos, porque pues son muchas las respuestas, ¿no? En que podemos ser salvos, escapar del infierno, y una lista interminable que cada uno puede decir. Pero lo principal es que el hombre es beneficiado en todo lo que podemos recibir a través de él y por él. Va incluido lo espiritual, lo material, lo físico, la salud, todo lo podemos recibir a través de él. En eso es que me beneficia. Entonces es importante que nosotros tengamos como claras las respuestas a estas preguntas que nos planteamos. ¿Por qué era necesario? ¿En qué me beneficia? Claro, de que Jesús sea el Hijo de Dios me beneficia en que yo puedo recibir todo lo que quiera, todo lo que necesite, todo lo que pida. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el pan de vida. Podemos ser sustentados y alimentados en todas nuestras áreas a través de él, tanto el hambre física como el hambre espiritual. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y está hablando no de la sed física, sino de la sed espiritual, porque la humanidad tiene hambre y sed de Dios, ese vacío en el alma, en el espíritu, y buscan cómo saciarlo en el mundo, en los placeres del mundo. Pero Jesús es el único. Entonces, en eso me beneficio yo. Que cuando yo siento ese vacío en mi cuerpo, en mi alma, esas ganas de llorar, de tristeza, de soledad y angustia, puedo recurrir a Jesús, porque a través de él lo ganó para mí. Que tenga la paz y el gozo. Ningún otro hombre puede sustentar al hombre y decirle yo soy la solución para sus necesidades.
Muchas veces cuando las personas ofrecen una mano y dicen, no le voy a ayudar, generalmente están pensando en cómo sacar una ventaja de uno, ¿no? Como decimos aquí en Colombia, al caído caerle. Pero en Jesús es en el único que podemos confiar. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿en qué me beneficio yo? ¿Quién me puede decir? ¿En qué me beneficio de que Jesús sea el Hijo de Dios? Pastor, que la palabra dice que todo lo que le pidamos a Dios en nombre de tu Hijo, Él nos lo concederás. Todo es todo. Todo esto, esos son los beneficios. En eso me beneficio yo, de saber que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos el primer beneficio de que Jesús sea el Hijo de Dios. Solamente podemos confiar en Él. Además, Él es el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, el postrer Adán, la luz, la puerta, la vida verdadera. Y podemos encontrar muchos más nombres de Él en las Escrituras que nos describen quién es Jesús y lo que Él representa. Este conocimiento representa muchos beneficios para el hombre. En todos los nombres que usted encuentre en la Biblia, representa un beneficio para cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios, en los otros niveles vamos a estar viendo los yo soy. Es una lista bastante larga. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Y conociéndolo uno a uno, mirando los beneficios que tenemos cuando Él dice yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿para qué nos sirve que Jesús sea Hijo de Dios? Una cosa es en qué me beneficio y otro para qué me sirve. Pastor, para poder ser hechos hijos de Dios. Bueno, para poder ser hechos hijos de Dios, ¿a qué más? Así como lo dice en San Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, muy bien. La razón por la cual, sí. Pastor, también me benefician en que puedo tener todo lo que Jesús ganó para nosotros. Bueno, ya lo habíamos dicho. Muy bien, hermana. La razón por la cual es importante para el hombre que Jesús sea el Hijo de Dios es que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Esta es una razón importantísima. ¿De qué me sirve? No, me sirve de que yo puedo llegar a ser hecho hijo de Dios. Si Jesús no fuera hijo de Dios, pues yo jamás podría llegar a ser hecho hijo de Dios. Pero la razón principal es que yo puedo llegar a ser hecho hijo de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, el versículo que leía el hermano Diógenes, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al ser engendrado por Dios, pasamos a ser de otra condición delante de Dios. Estas cosas, yo hago siempre énfasis y me gusta como demorarme en hacer énfasis, es para que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio que Jesús hizo, todo lo que Él ganó para nosotros. Y cuando yo empiezo a ser agradecido, empiezo a ¿qué? A valorar lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho, lo que el Espíritu Santo hace. Entonces vemos que al ser engendrados por Dios, pasamos a ser de otra condición delante de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros debemos sentirnos felices, contentos. Es un motivo de alegría, de gozo. Pero si usted hace una reflexión y analice su vida,
No estoy juzgando a nadie porque no conozco, sino más bien cuando digo eso lo digo por mí mismo, porque todos pasamos por las mismas circunstancias. Hay días que nosotros amanecemos como sin ganas de vivir, amanecemos tristes, amanecemos aburridos, desesperados, sin ninguna motivación. Es porque no conocemos realmente la grandeza de Dios, de que nosotros somos de otra condición delante de Dios. ¿Qué importa que nos hayan abandonado los amigos? ¿Qué importa que nos hayan abandonado la gente, las personas en que más hemos confiado? ¿Qué importa que la empresa quebró, que no hay dinero? ¿Qué importa que estemos enfermos? ¿Qué importa que estemos, entre comillas, mal, ¿no? Como nos vemos nosotros. Si es que nosotros tenemos que estar convencidos de que delante de Dios somos de otra condición. Somos hijos de Dios. No éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Estábamos sin misericordia, ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. De estos beneficios tenemos que vivir todos los días. El apóstol Pablo era un hombre convencido de esto. Y la idea es que nosotros cada día nos convenzamos más y lo vivamos. El apóstol Pablo en medio de la cárcel lo habían apedreado, lo golpearon, estaba amarrado de los pies en un cepo y dice que allí ellos cantaban, le daban la gloria a Dios. Él mismo escribió, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ningún discipado, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios. Y él vivía gozoso, contento. Entonces, una persona, un hijo de Dios, no debe vivir triste, ni aburrido, ni con cara melancólica, ni buscando psicólogo. No, necesita ser transformado, ser hecho hijo de Dios y estar convencido de todos los beneficios que hemos adquirido, que hemos ganado a través de Jesús. Esto nos garantiza que somos miembros de la familia de Dios. Filipenses 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Además, tenemos el gran privilegio de que Jesús sea nuestro hermano mayor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea, tenemos muchas ventajas, muchos beneficios nosotros con el Señor Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nos da todo lo que es suyo y lo que ganó para nosotros. Todo lo que Él tiene es de nosotros, porque lo ganó para nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya hemos terminado el segundo punto, pasamos al tercero. A ver, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Entonces ya hemos visto dos. Jesús, el Hijo de la Virgen María. Segundo, el Hijo de Dios. Y tercero, el Mesías príncipe. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este versículo me llama mucho la atención y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ese como es parecido. No era una paloma, porque hoy nosotros vemos en las iglesias, en todos lados, le toman una foto a una paloma blanca y dicen, es el Espíritu Santo.
Y una vez meditando en eso, yo me sentí mal, pues estaba haciendo unas diapositivas y coloqué una paloma y entonces me sentí mal porque a la final le está rindiendo un oculto es a la paloma. Entonces la quité y nunca más volví a colocar imágenes de palomas, porque el Espíritu Santo no es una paloma, ¿sí? Sino que dice que él vio el Espíritu Santo en una forma corporal, o sea, le dio un cuerpo al Espíritu Santo. Y lo más parecido fue como si fuera una paloma que venía volando, ¿sí? Pero dice, era como para compararlo con algo, pero no es una paloma. Mucho antes de que Jesús naciera, Dios habló a través de los profetas acerca de la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Mesías es el título dado a Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En ambos encontramos la palabra Mesías, el Mesías príncipe. Tanto en hebreo, Mashiach quiere decir Mesías, y en griego, los que saben griego pueden leerlo esa palabra. Yo no la leo porque no sé griego cómo se pronuncia, pero en griego quiere decir Cristo. O sea, la misma palabra Mesías y Cristo es la misma palabra, solo que Mesías es en hebreo y Cristo en griego, y las dos quieren decir ungido. O sea, cuando decimos Cristo, estamos diciendo el ungido, y cuando decimos Mesías, estamos diciendo el ungido. En el tiempo bíblico se ungía al rey, al sacerdote y al profeta como un significado espiritual. De ahí la unción simboliza la consagración del ungido a Dios para una función particular dentro de los propósitos divinos. Ejemplos: se ungió a Saúl, a Eliseo y a Ciro, el rey. Entonces, se ungían a los sacerdotes, a los profetas, como un símbolo de consagración a Dios. ¿Sí? Porque esto estaba representando esa unción que se hacía cuando se nombraba un sumo sacerdote o Dios decía, únjame a tal persona como rey o únjalo. Le echaban era un baldado de aceite, no era un poquito, ¿no? Nosotros hoy decimos, unjamos a los enfermos porque también el Señor nos mandó ungiendo a los enfermos con aceite, pues echamos una gotita de aceite nada más, ¿no? Lo untamos. Pero cuando era consagrado era una redoma, eso era como un baldado de aceite. Se la derramaban encima, todo el cuerpo. Y simbolizaba que era consagrado, era ungido. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Y esto fue profetizado muchos años atrás, que vendría el Mesías, o sea, el ungido, un príncipe ungido, es lo que quiere decir acá, un príncipe que será ungido. El Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto estaba profetizado sobre Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y eso significaba esa unción. Fue ungido. Y cuando él toma los escritos y entra al templo, dice, hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí. Leyó Isaías 61:1. ¿Por qué? Porque lo ungió Dios para hacer todo el trabajo que necesitaba hacer. Por esta razón, los profetas comienzan a anunciar que este Mesías sería un personaje con poder sin límite.
que establecería definitivamente la paz y la justicia sobre el mundo. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías hace hincapié que este Mesías es diferente a las expectativas humanas. Más bien dice que él es el siervo sufriente de Jehová, que en lugar de dominar es oprimido y angustiado, y en vez de vengarse de sus enemigos acepta humildemente el injusto castigo que estos le dan. Entonces este Mesías, el profeta, lo describe como el siervo sufriente. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces Isaías lo describe que este Mesías príncipe, o este príncipe ungido por Dios, vendría, pero diferente a como el pueblo lo estaba esperando. Por eso el pueblo de Israel también lo rechazó, porque ellos esperaban un guerrero que los liberara de la esclavitud momentánea, física. Pero Isaías ya lo estaba describiendo acá, que era un príncipe ungido, pero que sería despreciado, y vendría con todas las expectativas diferentes. Y quiero recalcar aquí algo, porque hay muchos escritos por ahí, gente que dice que Jesús tuvo un hijo, que tuvo familia, pero acá ya estaba profetizado que no tendría hijos. O sea que es totalmente una mentira, un engaño, porque el profeta Isaías escribió, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Sí? O sea, no habrá generación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, ya que no dejó generación. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, ya que ya estaba profetizado que no iba a tener hijos físicos de carne y sangre, ¿no? Pero sí hoy tiene muchos hermanos y hijos también, pero en sentido espiritual. Los profetas, casi todos hablaron de Jesús. Entonces miremos algunos. El profeta Jeremías, ¿qué dijo de ese Mesías príncipe? Según Jeremías, el Mesías tiene más bien una función sacerdotal. Es un representante de Dios y también representa al pueblo ante Dios. Todos los escritos de Jeremías los enfoca es como con una función sacerdotal. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El profeta Zacarías muestra al Mesías como justo, salvador y humilde. Dice: alégrate mucho, hija de Sión,
da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgará sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero ese es el Mesías en el Antiguo Testamento, es el Salvador del pueblo. Cuando Jesús aparece en la escena de la historia, salvifica y comienza a ser llamado el Mesías. Es ese el significado que le da al pueblo, el Salvador del mundo. Él tenía conocimiento de las expectativas del pueblo que anhelaban su propia liberación. Sin embargo, él no descarta esa justa aspiración popular, sino que quiere ir más allá, la liberación plena, es decir, la liberación que involucra a la persona y a su entorno social. Jesús, al leer al profeta Isaías, quiere enfatizar que todo lo que se ha dicho acerca de él es cierto y que ahora él dará cumplimiento a ello. En todo su ministerio terrenal, Jesús da evidencias que efectivamente él es el ungido del Señor. Cuando él toma en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy la iglesia es la iglesia que estableció Jesús, basada en el Evangelio del Reino y que ha prevalecido a través de los tiempos. Es la heredera del cumplimiento profético y está llamada a proclamar a Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. En medio de un mundo incrédulo y turbulento, es necesario dar a conocer a Jesús, pero no solo con palabras, sino con acciones, producto de la fe y del amor. Y ahora seguimos con las mismas preguntas a las cuales siempre hemos realizado este estudio. Son preguntas a las cuales es importante que nosotros tengamos pues las respuestas, ¿no? ¿Para qué era necesario que Jesús fuera el Cristo o el Mesías príncipe? ¿Para qué? ¿Quién me puede decir qué piensa con respecto a esta pregunta? ¿Para qué era necesario? Para salvarnos. Para salvarnos, es muy cierto, pero ya como más específico. Pastor, para que se cumplieran las escrituras, porque pues sabemos que el nombre de Cristo significa parte de ser ungido, que Él cumplió las escrituras y en Él se cumplieron también las escrituras. Bueno, muy bien, ya está un poco más específico. ¿Alguien más? Para hablarnos sobre su reino, el reino de su Padre y salvarnos del pecado. Bueno, para poder hablarnos del reino. Está bien. ¿Algo más? Bueno, era necesario que Jesús fuera el Mesías príncipe para que se cumplieran las escrituras. Vamos a ver qué escrituras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso había sido profetizado. Por eso era necesario que Jesús fuera el Cristo, el Mesías príncipe. Y en Daniel ya habíamos leído este pasaje. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesús, habrá 7 semanas. Entonces estaba profetizado, se tenían que cumplir estas profecías. Era necesario que fuera el Mesías príncipe, pero vamos a ir entendiendo un poco más. Cuando hablamos del príncipe, ¿qué es un príncipe? El hijo del rey. Bueno, el hijo del rey. ¿Qué más? El que ya a reinar después. Bueno, el que futuro pues candidato a reinar es válido.
Es el hijo del rey y de la reina el que va a ser heredero del trono, de la corona. Bueno, heredero, hijo de un príncipe, de un rey. Pues vamos a mirar algunas cuestiones acerca de esto, a ver qué nos dice. Dice, el príncipe es el hijo primogénito del rey o reina. Pero esto es bien importante, que aunque, bueno, ahorita hay pocos reinados sobre la tierra, ya se están acabando. Y a todos los hijos se les dice el príncipe, ¿no? Pero realmente el príncipe es el primogénito, el primero. Y por lo tanto el heredero de la corona en cuestión. También resulta ser el título otorgado a algunos individuos de la familia real o imperial y el que recibe algunos sobrenombres cuyos países no son considerados reinos. Entonces, pero cuando hablamos de príncipe, se refiere al primero, al primogénito. Por eso cuando ese muere, lo sucede el siguiente. Y si ese muere, pasa al siguiente, porque tiene que ver con heredar el trono. El origen del término es en latín, princeps, ¿sí? Que quiere decir primer ciudadano. Entonces, por eso es que Jesús es llamado el príncipe, el Mesías príncipe, o sea, el príncipe ungido. Quiere decir el primer ciudadano, así como la esposa del presidente se le dice que es la primera dama de la nación, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Así es, Señor Jesús, así es. Así La es. primera dama. Entonces, por eso es que el término príncipe se refiere al hijo primogénito, ¿sí? O al primer hijo del rey. Y ese recibe el nombre de príncipe, lo que quiere decir es el primer ciudadano de ese reino. ¿Sí? Entonces, ¿por qué salió esta palabra de príncipe? O el primer ciudadano es un eufemismo que Augusto empleó como consecuencia de la fuerte oposición que encontró al establecimiento de la monarquía. ¿Qué es un eufemismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es un eufemismo? No, la verdad no sé. Bueno, ya uno que no sabe, ¿quién más? ¿Sí sabe? Algunos lo están buscando ahí en el diccionario rápidamente. Un eufemismo es una forma de decir una palabra que es fuerte, pero decirla menos fuerte, menos grosera, menos vulgar. O sea, cuando uno va a decir una palabra y uno dice, uy, no, esta palabra es muy fuerte decirla, entonces dice una que sea más suave, pero que quiere decir lo mismo. Entonces, en este señor Augusto dice que cuando él estaba pues, estableciendo pues, la monarquía y no había mucha oposición, entonces le dio al hijo mayor ese nombre de príncipe, o sea, de primer ciudadano, como para ir calmando a la gente, ¿no? Y como una aceptación. Entonces de ahí pasó a todas las monarquías y a todo, y al primer hijo del rey se le dice príncipe, o sea, el primer ciudadano del reino. Entonces aquí vamos entendiendo por qué Jesús estaba profetizado que sería príncipe, o sea, el primer ciudadano del reino de los cielos. Esto, a mí me da mucha alegría ver esto, no sé si ustedes lo toman así, pero cuando yo empecé a entender estas cosas, a mí me emocionaba estudiar y empezar a mirar y hacer la comparación de que este Mesías príncipe
Al ser él el primer ciudadano del reino de los cielos, eso quiere decir que yo puedo ser el segundo ciudadano del reino de los cielos. Usted puede ser el tercero, el cuarto, el quinto. Bueno, ya no sé en qué número vamos, yo creo que en millones, pero si él fue el primero, nosotros podemos ser príncipes también, o sea, ciudadanos del reino de los cielos, junto con él. Porque él dice que todo lo que tiene nos lo dio. Teniendo en cuenta estos significados, podemos decir que Jesús es el Mesías príncipe o primer ciudadano ungido del reino de los cielos. El primogénito entre muchos hermanos. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿En qué momento Jesús fue ungido? Él ya desde que nace era príncipe. Nace para ser el primer ciudadano del reino de los cielos. Pero es ungido cuando el Espíritu del Señor viene sobre él, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, cuando fue bautizado. Entonces nosotros hoy tenemos que también ser ungidos para ser ciudadanos del reino de los cielos. Por eso la importancia del Espíritu Santo, que nosotros lo valoremos y que seamos ungidos por el Espíritu Santo para pertenecer al reino de los cielos. Por esta razón Jesús dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, él estaba plenamente convencido que su reino no es de este mundo, de esta tierra. Él es el príncipe heredero, el primer ciudadano del reino de los cielos, y vino a abrirnos ese campo para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy también. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros pertenecemos al reino, a la ciudadanía que pertenece a Jesús, sea el reino de los cielos. Isaías 9:6, ya lo habíamos leído, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces ya venía, ya había nacido para ser el primer ciudadano del reino de los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que ya no peleemos por una ciudadanía aquí en la tierra, sino defendamos y cuidemos nuestra ciudadanía que ya tenemos. Como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo porque de allí es donde vendrá el Señor Jesucristo, por el resto de ciudadanos del reino de Dios. Él viene a llevar a todos los ciudadanos, no a ser ciudadanos, sino a llevarlos que ya somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso aquí en esta tierra es donde tenemos que adquirir la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces ya sabemos para qué era necesario. Entonces, si le pregunto para qué era necesario que Jesús fuera el Mesías príncipe, entonces era necesario que fuera príncipe, el Mesías príncipe, o sea, el príncipe ungido, para que yo pueda también ser del reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué era necesario que el Señor Jesús fuera ungido Mesías príncipe? El anterior era, ¿para qué era necesario? Este es, ¿por qué era necesario? ¿Hay diferencia entre para qué y por qué? ¿O es la misma pregunta? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién me puede decir? Hermano Diógenes, ¿está por ahí?
O hermana Marisol, que hoy no la he oído. No están, se fueron todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sé que no es lo mismo. No es lo mismo. Y ya nos han dado antes esa clase, pero la verdad no me acuerdo. Entonces, ¿por qué era necesario? Era necesario que fuera ungido Mesías príncipe porque era la única manera que él podía empezar su ministerio. Recordemos que en tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta como un significado espiritual, pero en Jesús la unción viene directamente del Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué era necesario? Porque era de la única manera que él podía empezar su ministerio. Por eso necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí fue ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por eso, ¿por qué era necesario? Porque era la única manera para empezar su ministerio, y ahí es cuando él empieza el ministerio de Jesús en la tierra. Pastor, una pregunta también en cuanto al ser ungido, ¿también quiere decir capacitado para llevar a cabo una labor? Sí. Sí, señor, así es. Ser capacitado, ser autorizado también, porque de hecho si vemos la comparación en el tiempo antiguo, solamente cuando era ungido, a partir de ese momento, el pueblo lo reconocía como autoridad. Decían, no, ahí viene el ungido, está el ungido, lo veían. Antes no, pero una vez de que era ungido, venía el respeto, la autoridad, la identificación para el pueblo. Por eso es importante, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, recibe autoridad, recibe el poder para empezar a hacer el ministerio. Pastor, una pregunta. Descendiente del rey David. Podríamos decir que porque era necesario que Jesús, que por cuanto el pecado entró por un mundo, por un hombre, también podemos ser salvos. Esa podría ser otra necesidad. Sí, ese fue como pues el resumen de todo el sacrificio, pero es que es por partes, o sea, minuciosamente lo que Jesús va a hacer. Él no puede empezar su ministerio si no es ungido. Entonces, para empezar el ministerio, entonces igual, cuando el príncipe, el rey, pues ya moría y luego venía el sucesor, que era el príncipe, tenían que ungirlo para empezar a hacer el trabajo. Entonces, específicamente, lo que pasa es que casi siempre que nosotros nos referimos a Jesús, no salimos de dos palabras, nada más. ¿Qué ganó para nosotros Jesús? La salvación y la vida eterna. ¿Sí? Que al final es lo mismo, la salvación. Y por eso, cuando no desmenuzamos todo paso a paso, que es lo que estamos tratando de hacer en estos estudios, es que veamos mucho más de eso. O sea, la salvación es un todo, pero para él podernos salvar tenía que empezar el ministerio. Y para empezar el ministerio tenía que ser ungido. ¿Sí? Para poder empezar a hacer el trabajo de liberar a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de predicar, de tener la autoridad de Dios, el respaldo del Espíritu Santo. Bueno, además de esto, tenía que ser descendiente del rey David para ser heredero del trono. En Mateo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que ya esa genealogía sabemos que sí era
¿Descendiente de quién? De David, porque Dios le había hecho una promesa a David, que la descendencia de él. Y nació el Cristo, Jesús. En Lucas 1:32 también dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces vemos el cumplimiento profetizado y cumplido en Apocalipsis, que Jesús descendía de David. Como Mesías príncipe tenía que ser maestro, jefe y testigo, cumplir las escrituras, y las escrituras se cumplieron en él. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces vemos que tenía que ser testigo, jefe y maestro. 1 Corintios 15:5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, conforme a todo lo que estaba escrito, ni más ni menos. ¿En qué me favorece que Jesús sea el Mesías príncipe? A ver, ¿quién me puede decir en qué me favorece a mí o a usted? ¿Nadie? Al ser Jesús el Mesías príncipe, es decir, el primer ciudadano ungido, el primer ciudadano del reino de los cielos, somos favorecidos porque Él quitó el pecado del mundo, nos salvó y nos redimió para poder pertenecer al reino de los cielos. ¿Qué es salvar? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Dónde están? Vamos a preguntar porque no los veo por acá. Liberarnos de algún castigo. Librarnos de un castigo. A ver, ¿dónde está hermano Jorge y Marisol? No los he oído hoy. ¿Sí están o no están? Pastor, es evitar una sentencia que ya había sido dada. No le entendí, Milena. Es evitar una sentencia que ya había sido dada, o sea, ya estaba establecida. Evitar una sentencia. Muy bien. Pastor, ¿sería evitar algo que ya estaba perdido? Que ya estaba sentenciado, diré. Sí, también. Sí. Usted dice que salvar es detener una sentencia que estaba dada. Una sentencia en la que humanamente no hay solución ni salida. Ningún hombre podía ser salvo o salvar a otro. Solo Jesús nos puede salvar de la condenación en el infierno y también redimirnos. De salvar es detener una sentencia que ya estaba dada. ¿Qué es redimir? Creo que en clases anteriores ya lo hemos dicho. A ver, ¿quién me puede decir? Sé que el ejemplo de redimir estuvo en ya va, como cuando uno empeña algo, ¿no? Ah, muy bien. Redimir es Este fue el ejemplo, lo que pasa que no. Ahí se la recuerdo. Lo que pasa Redimir que no es sé recuperar. exactamente definirlo, ¿no? Ya. Pastor, Sí. es pagar el precio por algo que ya era de nosotros. Muy bien.
De redimir es recuperar o volver a adquirir algo que nos pertenecía, pagando un precio. Cuando hablamos de redimir, nos referimos a una condición en la cual el hombre se encuentra. Solo de esta forma podemos hacer parte de la realeza del reino de Dios, al ser redimidos, porque un esclavo no puede pertenecer a un reinado, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ser redimidos de esclavos a ser verdaderamente libres para ser parte del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué nos sirve que Jesús sea Mesías príncipe? El Mesías príncipe, o primer ciudadano del reino de los cielos, ungido por el Espíritu Santo, es el único que nos puede ¿qué? Enseñar los misterios escondidos desde la fundación del mundo y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y en Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Jesús es maestro. Dice, viéndolo ellos dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no tiene cuidado de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, Jesús por eso tenía que ser maestro, porque él venía a enseñar. El maestro lo que hace es compartir el conocimiento que ha adquirido, que tiene. Pero también lo dio por jefe. Jesús es la máxima autoridad, él es la cabeza de la iglesia, es quien dirige a toda la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el único jefe, la máxima autoridad es Jesús. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No existe otro maestro que nos pueda enseñar. Yo no tengo nada que enseñar, yo lo que hago es transmitir lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, porque Él es el único maestro, es el maestro de maestros, es el pastor de pastores, el único que puede recibir ese título. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro, por testigo. ¿Testigo de qué? ¿Quién me puede decir? A ver quién está por ahí. Nuri, no la he oído. ¿Está por ahí, Nuri? Sí, pastor, estoy aquí, pero no sé la respuesta. Ah, bueno, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más por acá dice icoaplanadas? ¿Quién está en icoaplanadas? ¿Quién está oyendo en icoaplanadas? Norisney, ¿está por ahí? Sí, pastor, pero igualmente no sé cuál es la respuesta. Entonces Liliana sí sabe. Liliana Fragoso. No, pastor, qué pena, tampoco sé. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la El amor que tuvo por las personas. ¿Quién habló? ¿Qué dijo? No le oí bien.
Del amor que tuvo sobre las personas. Bueno, el amor que tuvo sobre las personas. ¿Quién fue el que habló que no me di cuenta? Jorge Pastor Jesús. Sánchez. Pastor Jesús fue testigo del Padre porque lo vino a dar a conocer. Bueno, ya vamos ahí armando, a ver. Listo. Es el único testigo de Jehová, podríamos decir, ¿no? Porque ahorita hay una secta que se llama Testigos de Jehová. Y aunque Dios también a algunos le dijo que ustedes son mis testigos, pero realmente el único que puede ser testigo, un testigo verdadero es Jesús. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, Jesús es el único testigo de lo que vio y oyó. Nosotros testificamos lo que hemos oído, pero el Señor Jesús da testimonio de lo que vio y oyó cerca del Padre. Miremos qué dice por acá un versículo. No lo tengo acá. Me devolví mucho acá. Entonces, cuando decimos que Jesús es testigo, es de lo que él vio y oyó. El único que puede dar testimonio del Padre. Y su testimonio es verdadero, dice. ¿Ya? Porque él da testimonio de dos cosas, de lo que vio y de lo que oyó. Nosotros a veces damos testimonio de lo que oímos, pero no podemos dar testimonio de lo que hemos visto, porque no hemos visto todavía el reino de los cielos. Pero un día lo vamos a ver. Por eso es que Jesús es puesto por testigo, porque cumple esas dos cositas, ¿no? Que de lo que vio y de lo que oyó. Bueno, hemos terminado el punto 3. ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte del punto 3? ¿No? ¿Todo bien entendido o hay muchas dudas? ¿Por qué Jesús es el Mesías príncipe? ¿Quién fue Jesús? El Mesías príncipe. Y ahora lo vamos a ver como el siervo. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero vamos a adelantar unos 2 puntos. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Jesús el siervo. ¿Quién es Jesús? El siervo. En el Evangelio según San Marcos se presenta a Jesús como el siervo, una persona dispuesta a servir y no a ser servido. Jesús se trasladó a una ciudad, sea Gadara, solo para ayudar a una persona endemoniada. En este libro predomina que Jesús echó fuera demonios, dio libertad a los oprimidos, Jesús enseñó durante días completos y al ver la necesidad de la gente, multiplica los panes y los peces. ¿Jesús vino a qué? A servir. Por eso es que debemos conocer a Jesús como el siervo en toda la extensión y miremos a ver qué aprendemos hoy. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a nosotros nos sucede lo contrario. Muchas veces nosotros venimos para que nos sirvan. Pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, porque Él viene en la condición de siervo. Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En la mayoría de enseñanzas de Jesús nos dio a entender eso. Si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser ¿qué? Servidores aquí en la tierra.
Y la idea es que a partir de esta clase, de este punto hoy, cambiemos nosotros el concepto que tenemos, ¿no? Que sepamos qué es un siervo. Definición de siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Quién me puede decir? Ah, ¿nadie? Son muy tímidos para hablar esta clase. Entonces vamos a ver varios puntos. Una persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Una persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Persona que en el feudalismo estaba ligada de forma hereditaria al terreno del señorío que cultivaba. Su condición legal estaba a medio camino entre la de esclavo y la del hombre libre. Y aunque no pudiese dejar la tierra en que vivía, tenía casa y bienes propios y podía hacer testamento. Bien importante esto. Jesús viene como siervo, pero no como esclavo. Jesús no podía venir como esclavo, pero sí como siervo. Por eso es importante saber qué era un siervo. Dice que un siervo era una persona que estaba acá, que servía a otra, ¿no? Estaba sujeto a su autoridad, pero era como el paso siguiente de ser esclavo. Primero eran los esclavos no tenían derecho a nada, escasamente a lo que se comían y a la ropa que se colocaban, ¿no? Pero no tenían nada, no tenía derecho a heredar nada, a tener propiedades, totalmente esclavo. El Señor Jesús no vino en esa condición, viene como siervo. Un siervo era un intermedio entre el esclavo y el libre, aunque el siervo estaba bajo la orden de alguien, de un jefe, y estaba sujeto a la autoridad. Tenía algunos derechos o algunas condiciones. Podía tener esposa, tener hijos, heredar las cosas que adquiría, pero seguía siendo siervo. Hoy nosotros diríamos un empleado, un trabajador de confianza. Y necesitaba estar bajo esa autoridad. También vemos que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. También otra definición es una denominación de los miembros de alguna orden o comunidad religiosa. Entonces, si nosotros vemos la definición de siervo, vamos a verla reflejada en alguna de estas tres, A o B o C. ¿Sí? ¿Qué diferencia a Jesús de otros hombres de Dios que impactaron en la historia? Hay muchos hombres que impactaron en la historia, pero ¿cuál era la diferencia entre Jesús y esos hombres? El conocimiento de Jesús. Bueno, el conocimiento de Jesús, ¿qué le decimos? ¿Será que sí? Yo creo que no. Porque hay muchos hombres en la historia que también tenían conocimiento. Sí, pero esa no Su era... naturaleza divina. Bueno, por ahí sí en la naturaleza divina sí podríamos ver una diferencia, que los otros hombres tenían naturaleza de pecado y Jesús naturaleza divina. Pero ¿qué otra diferencia? El amor Él con que sirve a las él personas. vino a servir. La mostró. Bueno, alguien habló, pero se oyó un poco entrecortado, le entendí, él vino a servir. Bueno, eso sí era la diferencia con otros personajes que impactaron la historia. Que Jesús Pastor, el siempre- amor con que él servía a las personas. El amor con que servía, porque uno puede servir de dos maneras, ¿cierto? Una por obligación o por interés y otra por amor. Entonces Jesús sí lo hacía por amor. Esas eran las diferencias. Hay varias diferencias. Lo que quise decir en principio es que él desde pequeño se preparó, o sea, a estudiar las escrituras, a aprender, pues eso lo diferenciaba del resto, ¿no? Ah, bueno,
Bueno, Pastor, muy bien. de pronto porque lo que él enseñaba, él lo vivía. Bueno, podía vivir lo que enseñaba por su misma naturaleza, mientras que los otros personajes enseñaban, pero no lo podían vivir por su naturaleza. Creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Pastor, Sí. algo que tenía en contra Jesús era que no tenía reconocimiento porque lo juzgaban porque decían, mire, ese es el hijo de José y María, y como ellos no eran famosos, entonces, a diferencia de hoy, de hoy en día, que las personas, la mayoría de personas que buscan para determinados cargos públicos o algo son con mucho reconocimiento, o que la gente, sí, los conozcan, hablen a favor de ellos, ¿sí? Por un estatus social. Bueno, esa sí podría ser otra diferencia. Muy bien, hermano. Y eso sí lo vamos a estar viendo más adelante. Jesús definió su meta de una forma impactante, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10. Vamos a dejar hasta ahí. O sea, en el cuarto punto retomamos de acá, porque este es bien importante. Aquí vamos a aprender muchas cosas nuevas y vamos a llegar a una conclusión si usted es siervo o no es siervo. Hermano Diógenes, creo